Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Angie Ferreira, soy abogada y a continuación pasaré a explicarles la Ley de Procedimiento Administrativo número 2938, la cual rige todo el ordenamiento administrativo de la provincia de Río Negro y se aplica en los tres poderes del Estado, es decir, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. ¿Por qué es importante que se conozca esta ley? Bueno, porque como ustedes podrán haber visto en el material de estudio que tienen, además de la función jurisdiccional que se realiza dentro del organismo judicial, también se realiza una función conocida como administrativa. En esta función, el organismo se regula de manera interna, aplicando, por ejemplo, sanciones disciplinarias, realizando contrataciones, adquisición de bienes y servicios, entre otras cuestiones. Y justamente tiene que seguir los principios que se establecen dentro de esta normativa para que esos actos sean válidos y legales. La normativa, en su primera parte, establece principios que van a regir todo el accionar administrativo, los cuales son la impulsión e instrucción de oficio, la celeridad, economía, sencillez y eficacia, el informalismo a favor del administrado, que rige durante todo el procedimiento administrativo, el debido proceso, y también establece la competencia del órgano que va a realizar esa acción o acto administrativo. Esta competencia se determina por ley, por la Constitución, por la administración o por reglamentos. Puede ser delegada, pero para que sea delegada debe ser expresa y específica. Debe estar permitida, es decir, que no se puede delegar una competencia que está prohibida. Y quien delega es responsable por las acciones que realice la persona o el funcionario a quien le delegó esa competencia. La normativa establece cuál es la materia prohibida de delegación. Entre ellas podemos nombrar la facultad de dictar disposiciones reglamentarias que establezcan obligaciones para los administrados, atribuciones que ya fueron delegadas y atribuciones que son privativas y esencialmente inherentes al carácter público de la autoridad. Por ejemplo, una persona que trabaja dentro del área de recursos humanos no podría delegarle a una persona que está en la mesa de entradas la competencia para poder realizar contrataciones del personal. Bien, seguidamente la normativa establece las características que deben tener un acto administrativo. ¿Pero qué es el acto administrativo? Bueno, justamente es la manifestación de la voluntad de la administración. Todas estas acciones que la administración realiza las vuelca y se convierten en este acto administrativo. Los actos administrativos, para que sean considerados legales y para poder ser aplicados, deben contar con ciertos elementos, los cuales son, la competencia, que ya la nombramos anteriormente, deben respetar una forma que tiene que ser por escrito, con indicación de lugar y fecha. Debe ajustarse además a los principios de legalidad, razonabilidad y transparencia. Son eficaces una vez que se notifican a los interesados y en el caso de que sean de alcance general, van a adquirir eficacia una vez que estén publicados. La administración tiene prohibido realizar acciones que no se encuadren dentro del ordenamiento legal. En el caso de que estas acciones o estos actos administrativos no cumplan con los elementos mencionados anteriormente, van a ser nulos. Es decir, que van a considerarse como irregulares y ser revocados o sustituidos. La nulidad de los actos, en el caso de que no hayan generado derechos subjetivos, pueden ser decretados por la misma administración. Pero si generaron derechos subjetivos que se están cumpliendo, es decir, que con la sanción de este acto administrativo hay una persona o personas que se están beneficiando de lo que se establece en ese acto, la nulidad deberá ser decretada mediante declaración judicial. También la normativa establece la anulabilidad del acto, que en este caso no es que el acto deja de estar sin efecto, sino que
contiene algún error o se incurre en alguna irregularidad que no impide su existencia. Bueno, como mencioné, la autoridad administrativa puede anular, revocar o modificar de oficio sus propias resoluciones antes de su notificación o publicación. La anulación se basará en razones de legalidad o vicio que afecten el acto. La revocación puede ser en circunstancias de oportunidad basadas en interés público. También tiene la potestad de subsanar sus errores, por ejemplo, errores materiales, aritméticos, que pueden ser subsanados por la autoridad que dictó el acto. Los actos firmes pueden ser revisados si se cumplen algunos de los requisitos establecidos por la ley. Quien busque que ese acto sea revisado tiene, dependiendo del hecho, un plazo para interponerlo. En el caso de que contenga un error de hecho que resulte propio del expediente administrativo o hubiese contradicciones en la parte dispositiva, el interesado podrá solicitar esta revisión en un plazo de 10 días. En los casos que se hubiera dictado en consecuencia de una acción injusta o violenta, o cuando se hubiesen dictado bajo documentos que eran falsos, que se conocieron posteriormente, o cuando había documentos que estaban en potestad de un tercero que hubiesen variado esa resolución, el plazo para interponer la revisión es de 30 días. La administración también cuenta con potestad disciplinaria para los casos en los que no se cumplan con estos requisitos mencionados. Puede aplicar sanciones a los interesados intervinientes que atentan contra el correcto funcionamiento de la administración. Debe adoptar medidas que sean necesarias para poder garantizar el principio de celeridad, economía, sencillez. Esto no se relaciona con los agentes de la administración y con las faltas cometidas por ellos, que se regirán por normas especiales. Los tipos de sanción que puede aplicar la administración contra estos interesados intervinientes por las faltas pueden ser llamado de atención, apercibimiento o multa. La multa no puede exceder un salario mínimo vital. Bien, seguidamente la normativa establece los aspectos generales del procedimiento. En ella en este título hace una serie de menciones de cómo deben ser este procedimiento, establece la posibilidad de actuar en representación de terceros, justificando en el primer escrito esa representación. Establece cuáles van a ser las formas de justificación, que pueden ser a través de un poder otorgado por escribano, carta poder ante el juez de paz, presentación de documentos para sociedades o instituciones. También establece el cese de esa representación, que puede ser por revocación del poder, es decir, que la persona que estaba siendo representada ya no quiera que esa persona la represente, por renuncia del tercero que representaba y por la muerte o incapacidad de ese tercero representante. También establece que el administrado podrá tener asistencia letrada sin que esto implique o sea una obligación, es decir, le da la posibilidad a quien quiera interponer o presentarse ante la administración con un abogado o no. Establece que se debe constituir el domicilio electrónico y el domicilio dentro del radio urbano de la provincia. Los requisitos de los escritos presentados establece que deben ser redactados mediante procesador de texto o cualquier otro medio electrónico, debe estar firmado por el interesado o su representante o apoderado, y también se permite la firma a ruego, es decir, si el documento no está firmado, la administración establece la posibilidad de que se firme en ese momento. Seguidamente, la normativa establece cómo se va a iniciar un trámite administrativo, estableciendo que cualquier ciudadano puede presentarse ante el organismo que sea competente para resolver la cuestión que éste quiera resolver. Se presentará con su escrito, se le dará una constancia que acredite esa presentación y un número de expediente para que pueda seguir la causa. La mesa de entrada será la encargada de realizar esta acción, tiene la facultad de devolver las actuaciones o rechazarlas en el caso que considere que sea necesario.
Los requisitos para iniciar el trámite son, bueno, el nombre, apellido, indicación de identidad, domicilio real. Tiene que establecer una petición clara y concreta de cuál es la acción que quiere resolver. Bueno, y obviamente tiene que tener la firma del interesado representante. También la normativa establece cómo deben ser ordenados esos expedientes, o sea, los requisitos que debe poseer el expediente para que sea legal, que, bueno, tiene que estar foliado, tiene que tener un número otorgado que va a seguir ese expediente durante todo el trámite que dure la actuación. Podrá ser reconstruido, puede ser prestado al interesado. Seguidamente, la normativa establece el procedimiento de las vistas y traslados, determinando que todos los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a conocer en cualquier momento el estado de su tramitación. Se realiza de manera informal ante la simple solicitud verbal del interesado. Se otorga sin limitación todo el expediente, salvo cuando se encuentre en estado de resolución, y el plazo para poder mirar este expediente es de 5 días. La normativa también establece cómo procederán y cuáles serán los actos que se notificarán. Serán aquellos que tienen resoluciones de carácter definitivo, bueno, las intimaciones, los emplazamientos, las citaciones, las aperturas a pruebas, las providencias que confieran vistas o traslados o decidan alguna cuestión planteada del interesado en un plazo de 10 días. En los casos que se desconozca el domicilio del interesado, la normativa también establece la potestad de poder publicar en el boletín oficial a fin de que se notifique. Y bueno, toda notificación que se hiciera en contra de lo que establece la normativa se tendrá por inválida, salvo que la administración pueda demostrar que el interesado realmente tomó conocimiento de esa acción o ese hecho que quiera notificarse. Como mencionamos al principio, cuando estábamos hablando de los elementos necesarios y de los principios de la administración, el impulso procesal está a cargo de los órganos intervinientes, que justamente deben garantizar que los trámites puedan tener una resolución final, salvo aquellos en los que solo medie el interés privado del administrado. Se puede declarar la caducidad de los actos administrativos, puede ser a oficio o a petición de partes. Para ser declarada de oficio, el interesado no debe haber realizado ninguna actuación necesaria para dar continuidad al trámite, y los efectos de la caducidad serán que no producirá la prescripción de los derechos ni las acciones del interesado, pero sí la cancelación de las actuaciones del procedimiento. Seguidamente, la normativa también establece aspectos generales, como por ejemplo los plazos, en donde si no se establece un plazo especial, el plazo es de 10 días, la notificación comienza a partir del día siguiente, los plazos obligan por igual y sin necesidad de intimación alguna, y antes del vencimiento la administración puede disponer la ampliación de estos plazos. Debe realizarlo mediante resolución fundada y siempre que no se afecten derechos de tercero. Hay una excepción a pedir la prórroga de los plazos, que es cuando se trate de la presentación de recursos, para los cuales los plazos son obligatorios y de estricto cumplimiento. El silencio o la ambigüedad, cuando se requiera la respuesta de la administración, en el caso de que ésta no dé una respuesta, el silencio será interpretado como una negativa. El plazo que tiene la administración para poder brindarle una respuesta al interesado es de 30 días. En el caso de que pasen esos 30 días sin brindar una respuesta, el interesado deberá interponer un pronto despacho, el cual tendrá 15 días para ser resuelto, y en el caso de que no se hiciera de esa manera, se considerará que hay silencio de la administración, teniendo que el interesado que presentar algún recurso de los que veremos más adelante,
o también puede suceder que le quede habilitada en la instancia judicial en el caso de que quiera resolver la situación o hecho que reclama. La autoridad administrativa, sin embargo, puede dictar resolución expresa en cualquier momento, aunque haya transcurrido el plazo establecido para resolver. En los casos en los que la administración haya resuelto alguna acción que afecte derechos de los interesados, estos podrán poner recurso administrativo. El plazo general, como se mencionó, es de 10 días para interponer el recurso. Se puede presentar prueba en un plazo de 5 días y sobre los hechos que no se tengan por ciertos. Transcurrido los 60 días desde que el trámite se paralizó, por causa imputable al administrado, el órgano competente tendrá la posibilidad de notificarle al administrado para que en un plazo de 30 días manifieste la voluntad de seguir continuando con el trámite. En el caso contrario, se declarará la inactividad y de oficio la caducidad. El agotamiento de la vía administrativa, que es la que menciona seguidamente la normativa, es la acción que produce efectos jurídicos individuales e inmediatos que podrá ser impugnada mediante recursos. Los recursos que establece la ley de procedimiento deberán ser fundados y ajustarse a las formalidades y recaudos establecidos por la normativa, y la ley menciona 3 tipos de recursos: el de revocatoria, el jerárquico y el de alzada. Deben ser presentados ante un acto administrativo. El interesado debe presentar toda la prueba de la que intente valerse. En el caso de que haya incurrido en algún error, se podrá subsanar dentro del plazo de 3 días, bajo apercibimiento de ser desestimado si no cumple con ese error que presenta el recurso. Y seguidamente pasaremos a explicar lo que es el primer recurso nombrado, que es el de revocatoria. Bien, el recurso de revocatoria se interpone ante la autoridad que dictó el acto en un plazo de 10 días. La decisión que recaiga de ese recurso, si fue emanada por la máxima autoridad del poder, agota la vía administrativa, es decir, que ya una vez determinada esa resolución queda habilitada la instancia judicial. Pero si el recurso no es resuelto por la autoridad máxima del poder, este recurso será optativo. El plazo que tiene la administración para poder resolver es de 10 días. Seguidamente, la normativa establece el recurso jerárquico, que será interpuesto contra actos definitivos que impidan la prosecución del trámite, es decir, estos recursos se interponen ante la máxima autoridad del poder. Tiene un plazo de 30 días para presentar el recurso ante la primera autoridad que dictó el recurso de revocatoria, quien lo elevará a la máxima autoridad del poder, quien previa intervención de la Fiscalía de Estado tendrá un plazo de 20 días para poder resolverlo. La resolución de este recurso o su denegatoria por silencio agota la vía administrativa. Seguidamente, la normativa presenta el recurso de alzada, que en realidad es propio de los entes autárquicos. Va a ser resuelto por el Poder Ejecutivo contra los actos administrativos definitivos de los entes. El administrado tendrá un plazo de 30 días para interponerlo y el Poder Ejecutivo debe resolver en un plazo de 20 días. Una vez resuelta esa resolución, se agota la vía administrativa y el interesado, en caso de estar disconforme con lo resuelto, podrá iniciar las acciones judiciales correspondientes. Por último, la normativa establece la necesidad de la reclamación administrativa, que determina que en los supuestos de inexistencia del acto administrativo, es decir, que no haya un acto administrativo formal, escrito, el interesado, para poder agotar la vía administrativa, deberá iniciar una reclamación ante la autoridad de los poderes, o sea, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, dentro del plazo de prescripción. El titular del poder tendrá un plazo de 30 días para resolverlo, también previo dictamen del fiscal de Estado.
En el caso de que se produzca el silencio o lo resuelva contrario a lo que pretendía el administrado, agotará la vía administrativa y nuevamente le quedará habilitada en la instancia judicial. En el material de estudio proporcionado, en el eje 3 de la página 69 a la 71, podrán ver y tener acceso a lo que es un ejemplo de un acto administrativo dentro del organismo judicial. Con esto damos por finalizado la explicación de la Ley de Procedimiento Administrativo. Las diapositivas podrán encontrarla en la descripción del video.